Hola amigos, buenas tardes, son las 6:30, pasaditos, 6:38. Bienvenidos, hoy es martes 21 de octubre del 2025 y pues ya estamos aquí para darles la información del día, de lo que ha estado pasando, información nacional, un chisme bastante fuerte nacional y lo demás realmente va a ser información internacional. El día de hoy vamos a hablar bastante de información internacional, así que acompáñenos, aunque hay una información que por su peso vale oro, una información nacional, y ya me lo van a decir ustedes cuando lo cuente. Saludamos primero a José Miranda, mi querido amigo José Miranda, bienvenidísimo como siempre, amigo querido como siempre muy puntual. Josero 1951, Antonio Sotelo, bienvenido amigo, muy puntual también a la cita. Zoila, saludos amiga, bienvenida también, por supuesto, y todos los que se van integrando, como por ejemplo el Gato Negro, también muy puntual. Bienvenidos amigos, buenas tardes, saludos. Rafael Sandoval también, saludos. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver, Tenax Vite ya llegó, está listo Tenax Vite para moderar este chat. Bienvenido Tenax, bienvenidos todos ustedes a esta transmisión en vivo. Vamos a empezar más adelantito a platicarles lo que vamos a estar comentando, los temas del día, los temas interesantes. Les digo, hay varios temas internacionales que yo creo que nos vamos a concentrar en ellos porque hay información muy detallada, pero el tema del día de hoy es el tema nacional. Hay un aspecto importante que vamos a hablar, que es el título de este en vivo. Si lo vieron ustedes, bueno, pues ya sabrán de qué se trata. Saludos mi querido Tenax, gracias con el corazón, muchas gracias amigo y bienvenidísimo como siempre. Acuérdense de compartir este en vivo con más gente para que llegue la información pues más lejos, para que se conozca todo lo que está pasando en este país y en el mundo. También les agradecemos que nos den like, ya saben, dándole tap en la pantalla. Saludamos a Carmen Babor, Carmen BB 92 creo era, sí, creo que sí, Carmen BB, Rosa también saludos, gracias. Rubén Bautista 16, Ciclali Martínez, User 4055, saludos a todos ustedes que están conectando. Ricardo por ahí, User 22. Buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. Erlinda Márquez, Esteban Castillo, saludos. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver, saludando a todos. Tabito, Cartan Palm, TT, saludos a TT, el Lili, también saludos, bienvenidos todos ustedes a esta transmisión, a este programa en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos a este canal. Rafa, también saludos, el compadre Rafa. Rafael González Gutiérrez Martí, también saludos. Asunción Diego, bienvenida también. Me imagino que es bienvenida porque también hay Asunción hombre, Asunción Diego, no sé. Guadalupe Magum, también. Carlos Contreras, también saludos, bienvenidos Lick. Silvia Hernández, bienvenida también, bienvenida al Silvia Hernández. Yola, también saludos a Yola. Gilberto Ocaranz, saludos, bienvenido Gilberto. Pilar Villar, también saludos, bienvenida. María de Los Ángeles, también. Juan Francisco, bienvenido amigo, buenas tardes mi querido Juan Francisco, como siempre muy presente aquí. Juan Francisco 2025, mi querido amiguísimo. Antonio Mauna, saludos, buenas tardes también a Antonio Mauna. También está por allí el Chaparro, saludos a Chaparro, bienvenido. Lucy León, también bienvenida amiga, gracias por estar todos conectados. Jorge Ortiz, User 9395, bienvenido o bienvenida, no lo sé. Cheque, también saludos. Elías Pacheco, también bienvenido. Pablo Olivares, saludos, bienvenido por supuesto a esta transmisión. ¿Quién más está por aquí? Vamos a seguir saludando a los que siguen llegando, por supuesto también. Colibrí Max, saludos. ¿Quién más está por ahí? Saludamos a todos los que siguen llegando. Les recordamos que también tenemos nuestro canal Ileana Morales. Saludamos a Ileana Morales también, Pedro Ayala. Tenemos nuestro canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que ustedes vayan y se suscriban. Apóyennos con su suscripción para que lleguemos al nivel en el que necesitamos llegar, que es el mínimo requerido. Nos falta poco, así que échenos la mano, vayan allá al canal y suscríbanse en YouTube. Saludos
a todos. Por ejemplo, sigue llegando aquí gente, amigos míos. Emilio, buenas tardes, bienvenido Emilio. Margarita Medina, saludos, bienvenida. Francisco Rodríguez, también saludos, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Buenísimas tardes y buena semana. Fran Lebrón, también Fran Lebrón. Elba, también gracias por unirse. Un saludo a Fran Lebrón y a Elba, por supuesto, con mucho gusto los saludamos desde aquí, hasta donde quiera que nos estén viendo, escuchando y visitando. María Suárez, también saludos, bienvenida. Juan Francisco, saludos, gracias por el sombrero, mi querido Juan Francisco, gracias. Nena de la Mora, saludos al Nena de la Mora también, gracias, Nena de la Mora. Benedicto Beitia, también los saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, Benedicto Beitia. Gracias por estar con nosotros. Marco, mi querido amigo Marco, muy puntual a la cita, amigo, muy bienvenido. Saludos, Lupita Flores, también amiga Lupis, Zapita Flores, amiga Lupita Flores, bienvenida. Y gracias, mi querido amigo Marco, por ese corazón. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Juan Francisco, buenas tardes a Marco, buenas tardes a todos los que se están conectando, mi querida amiga Lupita, espero que ya Lupita Flores, ya estés conectada, ya estés suscrita en el canal de YouTube. Si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas, el mismo nombre, somos la 4T Noticias, búscalo en YouTube y suscríbete por favor, así que te esperamos. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Quién más está por aquí? 7 y 6... Creo que ya es hora, más o menos, sí, creo que ya más o menos es la hora para empezar con la información del día de hoy, mis queridos amigos. Sin más, buenas tardes hasta San Diego, mi querido Marco, un saludote hasta San Diego, California, a todos los hermanos mexicanos como mi querido amigo Marco, mi querido Antonio Sotelo, mi querido José Miranda, todos los que están por el otro lado allá, María Barrios, saludos, que están por allá por Estados Unidos, les mandamos un cordial saludo. Vamos a hablar bastante de Estados Unidos el día de hoy, bastante vamos a hablar de Estados Unidos, amigos que radican allá en ese país. Bueno, pues vamos con los temas. Fíjense, el tema principal del día de hoy, que sí fue una noticia muy impactante, es que Gerardo Fernández Noroña, pues se va a ir a Gaza. Gerardo Fernández Noroña va a visitar Gaza y va a estar ahí hasta, por lo menos regresando a México, hasta principios de noviembre. Vamos a analizar este tema, vamos a platicar un poco de él, porque la verdad es un tema importantísimo, de una trascendencia increíble, con muchas aristas y con muchas dudas que existen de lo que pueda llegar a pasar por esta visita de un senador mexicano precisamente al lugar de donde está sufriendo un genocidio el pueblo palestino, a Gaza. Vamos a hablar de ese tema, es uno de los temas, es el tema principal, definitivamente, es el tema que vamos a platicar. Vamos a ver también otros temas internacionales. Vamos a hablar de que Donald Trump respondió a las protestas masivas. Vamos a hablar un poco de las protestas masivas, millones de manifestantes, ese es uno de los temas, que Trump respondió a las masivas protestas con un video generado por inteligencia artificial en el que pues él lanza excrementos a los manifestantes al estilo más retrógrada, más vulgar, más prosaico de este señor que se cree un rey, a pesar de que tuvo manifestaciones de 9 millones de personas en Estados Unidos, que ayer lo dije, fueron 9 millones aproximadamente de personas que se manifestaron en Estados Unidos. Ya vamos a hablar un poco más a detalle del tema, más adelante. Y bueno, pues a pesar de eso, él se mofa de la población de su propio país. Muy prosaico ese Trump, como dice Juan Francisco, así es, muy prosaico. Y vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de la posibilidad de que intervenga Estados Unidos en Venezuela, y hay una hipótesis y vamos a analizar varios indicios de esta situación. Ya lo manejábamos un poco el día de ayer. Les decía yo de los millones de manifestantes, ese va a ser el primer tema que vamos a platicar internacional. Millones de manifestantes se protestaron, como ayer lo dije, si no lo vieron el día de ayer lo voy a detallar hoy, contra Trump en esta nueva edición del No Kings, No Reyes. Vamos a hablar de ese tema, les digo, de la posible intervención en Venezuela.
y vamos a hablar de que si nos da tiempo, vamos a hablar de que Estados Unidos está buscando reclutas en el Caribe para su ofensiva contra Venezuela, pero pues ya como lo manejábamos ayer, está chocando con un rechazo en toda la región de Sudamérica, así que realmente no creo que la tenga nada fácil. Y si nos da tiempo, este tema de los reclutas, quizás no nos dé tiempo hoy, quizás lo tengamos para mañana, y también junto con ese, para mañana probablemente, el de María Corina Machado, que está ya realmente haciendo lo que sabe, la guerra. Esta señora que ganó el Premio Nobel de la Paz, pues está ya empezando a hacer la guerra en su propio país, agitando a las guarimbas. No sé si ustedes sepan o se enteraron de cuando intentó esta señora hacer golpe de Estado, pues armaron grupos de choque, grupos violentos, que llegaron a incluso quemar gentes en Venezuela, que se llamaron las guarimbas. Vamos a hablar de ese tema, quizá no nos dé tiempo el día de hoy, quizá mañana lo platiquemos, y bueno, vamos a empezar, amigos, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Si ustedes me lo permiten, vamos a hablar del tema del día. El tema del día no va a ser muy detallado, pero sí va a ser muy fuerte el tema, que la verdad es algo que nos dejó con la boca abierta, yo creo que a todos. Es el hecho de que Gerardo Fernández Noroña anunció el día de hoy que se va a viajar a Gaza. Ya no es una comitiva de barcos, de voluntarios, sino que él por su cuenta, independientemente de la gente que ha estado yendo, tratando de llevar medicinas, llevando apoyo y todo eso a la Franja de Gaza, ahora es Gerardo Fernández Noroña, un senador de la República, un senador mexicano que pues va a ir a Gaza. Dice él que va a regresar a México hasta inicios de noviembre, y de ahorita, que estamos a 21 de octubre, que va a viajar, pues va a estar prácticamente 10 días, un poquito más o menos 10 días en Gaza. Aquí hay que analizar varias cosas con el hecho del viaje de Gerardo Fernández Noroña. Si ustedes me lo permiten, vamos a considerar algunas cuestiones. Vamos a comentarlo, ¿no? La idea de Gerardo Fernández Noroña al hacer este viaje, según él explicó, es que él quiere comprobar en el lugar, in situ, lo que está pasando, lo que realmente está ocurriendo en Gaza, porque, según dice él, y según hay muchos testimonios que lo confirman, no se está cumpliendo lo que es el alto al fuego, el compromiso que hizo Israel, que se firmó de alto al fuego, y él quiere pues visitar la zona para confirmar si esto es verdad o no es verdad. Dice él que no se está cumpliendo las condiciones de este acuerdo de paz, que básicamente es un alto al fuego, ni tampoco, como parte de lo mismo, la entrada de ayuda humanitaria. Dice él que no se está cumpliendo el compromiso de este acuerdo, permitir la entrada de ayuda humanitaria a la zona. Entonces él quiere viajar ahí para poder comprobar si efectivamente este tipo de cuestiones que se habían comprometido con el plan de paz que firmó por acuerdo de Trump el gobierno de Israel con el grupo Hamas, si es verdad que esto no se está cumpliendo, pues para dar el testimonio de parte de este senador mexicano. Bueno, aquí hay una serie de cuestiones respecto a este tema, una serie de riesgos en todo esto y una serie de preguntas que nosotros nos haríamos, y creo que cualquiera de ustedes se hace. La primera que me surge a mí, digo, no sé ustedes, es: ¿le pidió permiso Gerardo Fernández Noroña a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hacer lo que él va a hacer? Es una buena pregunta, porque yo creo que lo de menos hubiera sido que, al ser un militante de Morena, un senador de la República de Morena, ex presidente del Senado de la República, alguien de una gran importancia, ex precandidato a la presidencia de México, uno de los políticos de más impacto, de más importancia a nivel nacional, pues yo creo que el hacer esto no debería de ser a título personal. Yo creo que esto tendría que haberse consensado con
la presidenta de México por las implicaciones que esto puede tener a nivel internacional, no solo con la relación con Israel mismo, sino con la relación con el mismo Estados Unidos. Digo, no es porque yo apoye ni a Israel ni a Estados Unidos, estamos de acuerdo, pero lo más sensato es que él hubiera considerado, pues, pedir permiso o, digamos, coordinarse. Entonces queda la duda de si él realmente consensó esta decisión con la presidenta de México y si ella está enterada y si ella está de acuerdo con esta decisión de Gerardo Fernández Noroña. No lo sabemos. A mí se me hace, para cómo ha estado la posición de la presidenta de México, se me hace como que no me parece como que sea una decisión en la que ella esté de acuerdo por cómo se han manejado las cosas, pero bueno, ojalá y no lo haya hecho Gerardo Fernández Noroña a título personal. No sería deseable, pero bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué consecuencias precisamente traerá esto, como les decía yo, en la relación de México con Israel y de México con Estados Unidos? Porque esto puede traer consecuencias diplomáticas muy importantes, no solo, les digo, con Israel, sino también con Estados Unidos, que como sabemos está apoyando de manera total al gobierno de Israel. Entonces, esto puede traer consecuencias diplomáticas, consecuencias jurídicas, consecuencias de sanciones, en fin, afectando de alguna manera las relaciones entre México con estos dos países. Digo, no es algo que a mí me moleste, porque creo que es algo que muchos mexicanos quisiéramos que se haga algo y que se reaccione de manera más contundente, pero no me gusta a mí el hecho, no me parece sensato que sea mediante un senador de México que se esté haciendo esto, se esté tomando esa decisión, y no sea el gobierno de México que tome acciones de manera diplomática, directamente, sin necesidad de que sea un personaje, que sea un político mexicano de gran impacto, de gran importancia, que prácticamente arriesgue su vida para mandar un mensaje o para establecer una posición, que además pues no queda claro si es la posición del gobierno de México al gobierno de Israel o al gobierno de Estados Unidos. Pues con esto no le queda claro, no les va a quedar claro de que la posición sea compartida por la presidenta de México o por el gobierno de México en sí mismo, y que no sea solamente una decisión unilateral, individual, de un político mexicano, independientemente de que este político mexicano tenga una gran importancia a nivel político, valga la repetición, digamos, valga la expresión, en México y a nivel internacional. Ahora, ¿le quitarán por este tipo de cuestión la visa? Estados Unidos le quitará la visa a Gerardo Fernández Noroña, o establecerá alguna medida más fuerte en contra no solo de él, sino a lo mejor del gobierno de México como tal, por esta decisión de Gerardo Fernández Noroña. Pues ya lo vamos a ver qué reacción va a tener Estados Unidos, y quizá el día de mañana o pasado, o cuando esto trascienda, o cuando él vaya realmente allá, más allá de la declaración, pues sabremos qué posición tomará Estados Unidos y también obviamente Israel. ¿Se atreverá? La otra pregunta que hago yo es, ¿Israel se atreverá a secuestrar a un senador mexicano como lo hizo con la comitiva de voluntarios que iban en la Sumut flotilla? Porque no se trata de una flotilla, en este caso, de periodistas, de voluntarios, de grupos que luchan por los derechos humanos, de todo el mundo. No, se trata de un senador de México. ¿Se atreverá Israel a secuestrar a un senador mexicano? Bueno, vamos a ver. La verdad es que Israel se atreve a lo que sea, Israel es capaz de todo, de cualquier cosa, y lo ha demostrado con creces. Israel no tiene el menor empacho de actuar en contra de quien sea, de quien vea como enemigo, y no le importa la trascendencia y la importancia a nivel político o diplomático de la persona de la que se trate. De hecho, trataron muy mal al embajador de México en Israel. Lo trataron de una manera muy grosera cuando rescató a los mexicanos que estaban allá de la flotilla.
Entonces, ¿se atreverá Israel a secuestrar a un senador mexicano? Pues ya veremos. ¿Y si Israel le hace algo? ¿Y si Israel le hace algo a Gerardo Fernández Noroña? Si lo encarcela, si desgraciadamente toco madera, pero si atenta contra su vida, ¿qué consecuencias traería esto para las relaciones entre México e Israel? Si pasa algo así, ¿México finalmente romperá relaciones con Israel? Esa es una buena pregunta. Y ojalá no trascienda a un nivel en el que pues le cueste realmente la salud, le cueste un secuestro, le cueste incluso la vida a este senador mexicano que pues está poniendo el cuerpo, está arriesgando su propia vida para luchar por la paz en Palestina, en contra del genocidio de Palestina, y está poniendo el ejemplo. Todo esto no tiene ningún precedente. Él está poniendo pues el cuerpo y él está adelantándose a lo que puede pasar. En fin, ya lo veremos, pero es la noticia del día. O sea, es de verdad impactante lo que está decidiendo hacer Gerardo Fernández Noroña. Bueno, vamos al siguiente tema que les platicaba yo. Donald Trump respondió a las masivas protestas con un video generado por inteligencia artificial en el que lanzó excrementos a manifestantes. El presidente de Estados Unidos difundió en sus redes un video en el que él está piloteando un avión llamado Rey Trump. Imagínense nada más. Este tipo está completamente demente. Con una corona dorada en respuesta a las manifestaciones que hicieron en su contra en Estados Unidos el sábado. Donald Trump, el presidente de este país, supuestamente el más poderoso del planeta, respondió este domingo a las masivas protestas en todo el país con un video creado con inteligencia artificial en el que se le muestra piloteando un avión llamado Rey Trump y lanzando excrementos a los manifestantes. El video fue difundido en su red social Truth, o su red Social Truth, es Truth Social, pero bueno, no importa. En una evidente respuesta a sus críticos, quienes el día anterior habían realizado, como les platiqué ayer, una jornada de protestas convocadas por el movimiento No Kings, Sin Reyes. El republicano porta en el video una corona dorada mientras sobrevuela a sus críticos. El sábado, millones de manifestantes, según las cuentas que yo noté, yo me averigüé, que se los dije hace un momento, fueron 9 millones de norteamericanos los que participaron en las manifestaciones, tomaron las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra las políticas de Donald Trump. Hasta ahora, fíjense, se han contabilizado más de 2.700 protestas, no solo dentro, sino fuera de Estados Unidos, respaldadas por organizaciones de la sociedad civil. El video, que dura menos de un minuto, las imágenes generadas por inteligencia artificial viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte polémica en los medios estadounidenses y en el Congreso. Bueno, pues esto es el colmo de los colmos cuando Estados Unidos es capaz realmente de actuar de una manera tan vil, tan... pues es el poder que él dice que tiene y se cree que lo tiene, burlándose de que las protestas realmente la consigna principal es sin reyes, y él haciendo burla, sintiéndose rey. Todo parece indicar que sí, lo cree, y además se burla de los que no lo creen. Bueno, vamos a ver el tema relacionado con lo que pasó el fin de semana. Me adelanté un poco, lo hice al revés, pero vamos a hablar en detalle de lo que fue realmente estas protestas, lo que fueron estas protestas el fin de semana. Millones de manifestantes protestan contra Trump en una nueva edición del No Kings. La nueva marcha sin reyes denunció el intento de coronación del presidente Trump. Millones de manifestantes salieron este sábado pasado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra el autoritarismo
y las políticas del presidente Donald Trump, convocados por el movimiento No Kings, el movimiento Sin Reyes. Como les dije yo hace un momento, más de 2.700 concentraciones y manifestaciones han sido contabilizadas en toda la geografía estadounidense, y no solo eso, también fuera del país, en ciudades como Londres, París, Roma o Madrid, respaldadas por organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la Federación de Profesores Estadounidenses, 50501 Campaña por los Derechos Humanos, Indivisible o Move On. Una de las manifestaciones principales ha sido la de Washington, D.C., en la que el científico y presentador Bill Nye ha comparado esta movilización con las protestas pacifistas contra la guerra de Vietnam. Protestamos igual hoy, solo que hoy nos jugamos más, dijo él. En lugar de abandonar una guerra contra un enemigo escurridizo, a veces quizás imaginario, nos enfrentamos al posible fin de nuestra república, denunció Nye, según un reporte de la televisión ABC News. Nye emplazó a los congresistas a detener los abusos de este presidente petulante y su círculo de aduladores. No a los tronos, no a las coronas, no a los reyes, remarcó. Los convocantes esperan que sean las protestas más grandes contra lo que describen como la deriva autoritaria que está instaurando en el país la segunda administración Trump, cuyos simpatizantes han condenado como una manifestación de odio contra América y una nueva obstrucción demócrata en plena suspensión de la actividad del gobierno. Otro de los oradores ha sido el senador demócrata Bernie Sanders, quien advirtió de que Trump y millonarios como Elon Musk están poniendo en peligro el gobierno. Es un peligro tener un presidente que quiere cada vez más y más poder en sus manos y en las manos de otros de sus oligarcas, denunció. Sanders criticó la militarización de las ciudades, la persecución contra inmigrantes, las intimidaciones a medios de comunicación y las venganzas contra rivales políticos que atribuye a Trump. Otro de los asistentes a la marcha de Washington ha sido el también senador demócrata Adam Schiff, quien recordó una de las pancartas: el silencio es cómplice. No podemos quedarnos callados ante la creciente militarización de nuestras ciudades, los abusos del Departamento de Justicia y el desmantelamiento de la ciencia, afirmó. La gente tiene que hablar. Es maravilloso que millones de personas de todo el país estén hablando hoy, resaltó. La protesta también entronca con la política de expulsión de inmigrantes impulsada por Trump, lo que ha propiciado la movilización de las comunidades en ciudades como Minneapolis. Tengas o no documentación, vengas de donde vengas, tu etnia u origen, tu religión, en Minneapolis te queremos. Te damos la bienvenida y estamos en contra de la política de odio de Trump. Destacó esto el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, en declaraciones a la cadena CNN. Los organizadores recomendaron a los manifestantes que lleven ropas de color amarillo, elegido por su afinidad simbólica con las protestas prodemocráticas del 2019 en Hong Kong. Con este color nos alineamos con un contexto histórico, una enseña optimista y visible que lleva el peso de la lucha democrática y la disidencia no violenta, explican en su página web, y un recordatorio de que el poder debe emanar del pueblo y no de las coronas. La marcha principal, como ya ocurriera en la primera edición de junio, tuvo lugar en Washington, D.C., ahora mismo bajo el despliegue de un contingente de la Guardia Nacional para, según la Casa Blanca, contener la criminalidad en la capital del país. Para sus críticos se trata de un episodio más de su iniciativa
para consolidar su poder a través de la intimidación y de silenciar a la población disidente. También ha habido importantes movilizaciones en Chicago, Denver, Nueva York o Atlanta. En junio, los organizadores estimaron que 5 millones de personas participaron en ese día de protestas, pero anticipan una asistencia todavía más grande este fin de semana, con marchas especialmente significativas en Nueva York, San Francisco, Boston, Atlanta, Chicago, Kansas y Honolulu, que se han extendido al plano internacional con concentraciones en Londres, París, Frankfurt y en España. Y les adelanto que de los 5 millones que se juntaron en junio pasado, pues ahora, según las cuentas que yo me enteré, los de este sábado fueron 9 millones de norteamericanos en todas las protestas que juntaron. El otro tema que vamos a platicar, cambiando ya un poco el tema, es, vamos a ver si intervendrá Estados Unidos en Venezuela. Sí. Sí, vamos a ver lo de que si vamos a platicar sobre que la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en Venezuela, algo de lo que hablamos un poco el día de ayer. Y la pregunta es básicamente la siguiente: ¿intervendrá Estados Unidos en Venezuela? Una hipótesis que tiene varios indicios, y esta es una parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. La centralidad del petróleo en las relaciones bilaterales, el rol de la guerra cognitiva y el repertorio de la intervención es de lo que vamos a platicar en esta noticia que les voy a platicar. En la primera parte, hemos analizado en días anteriores el contexto internacional. Si ustedes han visto los videos de otros días, de la transición hegemónica y el repliegue estratégico en que se da la agresión contra Venezuela, el movimiento de todas las piezas del ajedrez militar en el Caribe, ya lo platicábamos ayer, y la inverosímil coartada de la lucha contra las drogas, según Estados Unidos, claro. En esta segunda parte, ayer hablábamos del tema, nos vamos a enfocar en el rol de la economía petrolera y las vías aparentemente muertas de la negociación bilateral con los Estados Unidos, en las operaciones de prensa y psicológicas desplegadas para anticipar y justificar la intervención, así como en los antecedentes y variantes concretas que podría expresar una eventual agresión. Número 1. El petróleo y las vías muertas de la negociación. Desde hace un siglo, cuando Venezuela se convirtió en el mayor exportador de crudo del mundo, todo lo relacionado al país huele a petróleo. A grandes rasgos podríamos sintetizar la ambivalente relación de las sucesivas administraciones norteamericanas con el proceso bolivariano en base a una tensión constitutiva, el deseo de garantizar un abastecimiento seguro, barato y de corto plazo de hidrocarburos venezolanos, que siempre ofreció condiciones comerciales ventajosas, incluso bajo gobiernos chavistas, y las tentativas, con mayor o menor brío, según la etapa, de derrocar al principal adversario de la región en lo que va de este siglo. Es imposible exagerar el significado de la impugnación bolivariana al dominio estadounidense en América Latina y el Caribe, más cuando estamos conmemorando 20 años exactos de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas en Mar del Plata en el 2005, la iniciativa comercial más ambiciosa de los Estados Unidos en décadas. Lo mismo si consideramos que buena parte del impulso integracionista y soberanista de la primavera latinoamericana, entre comillas, de Alba TCP a Petrocaribe, desde la UNASUR a la CELAC,
estuvo sobredeterminada por las fuerzas cinéticas de la revolución bolivariana y por el carisma y empuje desbordante de Hugo Chávez Frías. Si bien Venezuela es apenas el tercer exportador de petróleo hacia los Estados Unidos, por debajo de Canadá y de México, la nación gran caribeña sigue teniendo las reservas probadas más importantes del planeta. En la faja petrolera del Orinoco, 1.300 millones de barriles. Además, la economía hidrocarburífera norteamericana se desarrolló en estrecha simbiosis con la venezolana, hasta el punto de que las refinerías del Golfo de México, que abastecen a todo el sur del país, están especialmente diseñadas para refinar un petróleo pesado y extra pesado como el venezolano. La paradoja es que cada nuevo round de agresiones contra Venezuela ha empujado al país más y más al campo de los contendientes geopolíticos del gran hegemón en declive. Si en la política no hay vacíos, en la geopolítica mucho menos. Cada posición diplomática, comercial, tecnológica o militar perdida o abandonada por los Estados Unidos es reemplazada desde hace años ya por potencias rivales como China, Rusia e Irán, amén de otras menores. Curiosamente, esto sucede justo en el momento en el que la explícita reactualización de la doctrina Monroe busca librar al hemisferio de influencias malignas, entre comillas, como las define un importante think tank de la OTAN. Si consideramos los flujos actuales, China se consolidó en apenas un lustro como el principal comprador de petróleo venezolano, muy por delante de los Estados Unidos. Europa también aumentó drásticamente sus importaciones como resultado de la guerra de Ucrania y las trabas, en buena medida, autoinducidas al abastecimiento ruso. Mientras que la India emergió también como un actor de peso. Pero otra variable, más allá de la petrolera, ha ganado protagonismo en los últimos años, pese a que históricamente había sido marginal a la hora de definir la relación bilateral: la migración. La crisis económica del año 2013, pero sobre todo el devastador impacto de más de 900 medidas coercitivas unilaterales a partir del 2015, indujeron a millones de personas a abandonar el país, muchos de ellos con destino a los Estados Unidos. Más allá de la manipulación política de las cifras reales y de la confusión deliberada entre migrantes económicos, exiliados y refugiados, la administración Biden concedió a los venezolanos en 2021 el Estatuto de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, que protege a los migrantes contra la deportación y les otorga una serie de beneficios en sintonía con la narrativa dominante de emergencia humanitaria, colapso del Estado de Derecho y crisis económica catastrófica que habría atravesado el país. Desde entonces, la posibilidad de renovar o la amenaza de suspender el TPS, que hoy por hoy ampara a 300,000 ciudadanos venezolanos, ha operado como otro elemento transaccional en las relaciones bilaterales. En estos últimos años, el lobby petrolero y en particular la compañía Chevron han hecho valer sus intereses en relación a Venezuela, logrando prorrogar sus licencias para operar en el país, limitando de esta manera el impacto de las sanciones energéticas y morigerando de algún modo los intentos más radicales de propiciar el cambio de régimen a través de una larga saga
de infructuosas aventuras intervencionistas, que incluyeron, como ustedes saben, golpes de Estado, sabotajes, las guarimbas, que ya lo vamos a hablar yo creo que mañana, intentos de invasión, sanciones, entre comillas, incursiones militares, presidentes como autoproclamados, como Guaidó, y un largo, etcétera. Contra los sucesivos saltos al vacío, la mayoría de las veces sin red, propuestos por la oposición local y por el visceral antichavismo de Miami, el complejo, ya me perdí, perdón. Contra los sucesivos saltos al vacío, la mayoría de las veces sin red, el complejo petrolero ha operado por lo general con mayor mesura y pragmatismo. ¿Para qué apostar a estrategias que podrían desestabilizar por completo el país y alterar el flujo del excremento del diablo, como supo llamarle el mentor intelectual de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso? Las contradicciones del caso las ilustra el acuerdo establecido hace apenas una semana, por el que la administración Trump habilitó a Trinidad y Tobago a explotar gas natural con Venezuela, quedando eximida de las sanciones pertinentes. En torno a estos elementos, la economía petrolera, el cambio de régimen y la cuestión migratoria, se han debatido las dos líneas fundamentales en que se divide el establishment norteamericano en relación al affair Venezuela. La primera ala negociadora y pragmática la expresa Richard Grenell, representante del riñón del movimiento MAGA y enviado especial de Trump a Venezuela. La segunda, mucho más intransigente y belicosa, la encarna Marco Rubio, secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos y representante de los sectores más radicalmente anticastristas y antichavistas del sur de los Estados Unidos. El primer ala intentó retomar el espíritu de los fracturados acuerdos de Qatar y prorrogar el alivio a las sanciones energéticas decretado por Biden en octubre de 2023, lo que dio a Venezuela un auténtico respiro y le permitió retomar el control de sus principales variables macroeconómicas. La segunda es partidaria de volver a la estrategia de, entre comillas, máxima presión, clausurar toda vía negociadora y consumar el tan ansiado cambio de régimen. La novedad de esta etapa es que la línea Rubio y el lobby de Miami parece haberse impuesto a la estrategia Grenell y el lobby petrolero, lo que explica en parte el despliegue militar en el Caribe y lo que eleva exponencialmente las posibilidades de una intervención. Número 2, las operaciones de prensa y la guerra psicológica, un coro para la intervención. La cognitive warfare, uno de los paradigmas emergentes de la guerra contemporánea, es definida como el intento de atacar y degradar la racionalidad del enemigo para explotar sus vulnerabilidades y obtener su debilitamiento sistémico a través de actividades militares y no militares deliberadas, y esto es fundamental en el tema que nos ocupa, sincronizadas. De lo que se trata, según los manuales al uso de la OTAN, las agencias de inteligencia es de inducir y mantener una ventaja cognitiva para este enfoque. La guerra cognitiva no es el arma con el que luchamos, es la lucha misma. Aquí entra en acción un amplio abanico de tácticas que van desde la instrumentalización de medios y redes sociales, la fabricación masiva y segmentada de noticias falsas y la manipulación de la percepción a través de operaciones de guerra psicológica. El dominio privilegiado de la guerra cognitiva no es tanto el raciocinio. Sus dardos se dirigen al inconsciente, los prejuicios y las emociones.
Este paradigma nos permite comprender el perfecto nado sincronizado de agencias de inteligencia, dependencias de Estado, corporaciones tradicionales de prensa, influencers de redes sociales y actores políticos y diplomáticos que vienen desde hace más de 2 meses instalando y legitimando la posibilidad de una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela. La narrativa dominante que ya analizamos en la primera parte de este texto se desplazó en el último tiempo de la ilegitimidad democrática del gobierno venezolano, una narrativa que ni es nueva, ni empezó con las elecciones de julio del 2024, sino que data desde los tiempos de Chávez, a la lucha contra el narcotráfico y el fantasmagórico cártel de los soles. Aunque en general, dictadura, entre comillas, y narcogobierno, también entre comillas, siguen siendo articulados los significantes predominantes en la narrativa imperial de Estados Unidos. Uno de los hitos más significativos fue la recompensa de 15 millones, primero, y después 50 millones de dólares, ofrecida por información que pueda conducir al arresto de Maduro, considerado el líder de la organización terrorista global del Cártel de los Soles. A esta declaración siguió toda una ronda de sanciones al propio Maduro y a varios otros altos cargos del gobierno, también los 5 ataques a pequeñas embarcaciones con un saldo de al menos 27 víctimas fatales fueron publicitados por el mismo Trump y lanzados a la cámara de eco de la prensa occidental, así como su sugerencia de desplazar las operaciones del espacio marítimo al terrestre. Lo mismo vale para todos y cada uno de los movimientos militares en el Gran Caribe que ya analizamos. Hasta la reciente gira del Comando Sur por el Caribe Oriental, en los últimos días la narrativa dominante de las CIPOP pasaron de la eventualidad a la inminencia, publicitando el sobrevuelo de 2 bombarderos B-52 en la región de información de vuelo de Venezuela, un área técnica antes que un espacio soberano. Mucho más reciente y paradoja fue la aprobación pública de Trump a la realización de operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, un hecho de origen más bien prehistórico. Como ya analizamos, también el Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado, con un timing tan preciso, debe ser entendido en el marco de esta campaña orquestada que busca moralizar a los propios y desmoralizar a los adversarios, así como las últimas informaciones que aseguran que la vicepresidenta Delcy Rodríguez negoció con Estados Unidos una transición sin Maduro. La confusión deliberada entre narcotráfico y terrorismo es una de las grandes y peligrosas innovaciones del periodo. Trump y Rubio mezclan adrede los negocios ilícitos de redes delictivas descentralizadas como el Tren de Aragua, con grupos armados organizados, motivados por fines políticos o ideológicos que cometen actos de terror, tal es la de por sí problemática y laxa definición clásica de terrorismo, estirada hoy al infinito y más allá para el derecho internacional y para el derecho norteamericano. Los tratamientos debidos a uno y otro fenómeno son muy distintos. Este es el quid del cuestionamiento hecho a Trump. En el Congreso, al estar definiendo como entidades beligerantes y como combatientes enemigos a criminales comunes movidos por el lucro. Por eso los protocolos de interceptación, las garantías procesales y las labores de inteligencia son reemplazados ahora por bombardeos indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales que parecen no haber afectado solo a lanchas narcotraficantes, sino a humildes barcazas de pescadores, y ya no tan solo a ciudadanos venezolanos, sino que también han afectado y asesinado a colombianos y, según parece, a trinitenses,
gente de Trinidad y Tobago, lanchas de pescadores de Venezuela, de Colombia y de Trinidad. Muchos creen que el carácter hiperpublicitado de la militarización del Caribe alcanza para considerar el hecho un bluff de Trump y para descartar como imposible todo peligro de intervención real. Lo que esta mirada ignora es justamente lo que la guerra cognitiva prescribe, que las operaciones psicológicas no son la antesala o un anexo de la guerra, sino que son parte íntegra de la guerra misma. Pero veamos qué formas podría tomar esta intervención y con qué antecedentes históricos contamos para imaginarlo. Número 3, a ver si nos da tiempo, el repertorio intervencionista y sus antecedentes. La mayoría de las personas con las que pudimos conversar, ministros, parlamentarios, comunicadores, analistas, comuneros, milicianos, oficialistas, opositores y desencantados, coinciden hoy en dos cosas: que la intervención es plausible, pero que la opción más probable, al menos inicialmente, no es una invasión clásica como la de la Operación Furia Urgente en Granada en el 83 o la Operación Causa Justa en Panamá en el 89, más onerosa política y económicamente, sino una intervención al estilo guerra híbrida, que combine formas de la guerra no convencional con elementos de las llamadas revoluciones de colores, como la Revolución Naranja de Ucrania de 2004-2005, es decir, con la movilización de un componente civil y paramilitar, como se ensayó sin éxito en las guarimbas del 2014 y 2017, o con la Operación Gedeón del 2020. Una diferencia actual es que los Estados Unidos, pese al estrecho cerco caribeño, ya no cuentan con importantes fronteras bajo control aliado, como en los tiempos de Brasil de Jair Bolsonaro o la Colombia de Iván Duque. Uno de los principales argumentos, sobre todo para los analistas militares, es que si bien la flota desplegada en el Caribe, que ya contempla 6.500 efectivos en mar y tierra, es evidentemente demasiado grande para justificarse en una operación antinarcóticos, es aún demasiado pequeña para invadir un país con unas muy bien entrenadas fuerzas armadas, con estrechos lazos de cooperación y transferencia con grandes potencias armamentísticas y con un nada despreciable componente miliciano movilizado de 4,5 millones de personas que vigila palmo a palmo el territorio y que produce una suerte de inteligencia popular, que en otras ocasiones supo desbaratar incursiones paramilitares. Una de las eternas apuestas del establishment y una de las primeras hipótesis es la de inducir la fractura de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas bolivarianas, así como la ruptura general de la unión cívico-militar, espina dorsal del proceso desde los tiempos fundacionales del chavismo. Sin duda, la militarización del Caribe y las cartas de la intervención colocadas como nunca sobre la mesa suman presiones a una corporación armada que, sin embargo, ha mantenido una unidad casi granítica y que fue fidelizada con importantes cuotas de poder asignadas en todos los niveles de la economía y el Estado. Pero además de la acumulación de tensiones y la guerra psicológica, la guerra híbrida requiere de puntos de inflexión o catalizadores que induzcan la escalada. Por eso es que la hipótesis de alguna operación de falsa bandera ha circulado y circula de manera profusa. Así podemos comprender las declaraciones del gobierno bolivariano, que el 6 de octubre anunció que un grupo terrorista local planeaba atacar con explosivos la embajada de los Estados Unidos en Caracas como una acción de provocación. Recordemos que este tipo de falsos positivos ha sido frecuentes en la historia imperial de los Estados Unidos, como la explosión del acorazado USS Maine de 1898, que fue un catalizador directo de la guerra de conquista por la que Estados Unidos arrebató a España sus posesiones coloniales en el Caribe, así como Guam y las Filipinas. La no ejecutada operación Norwoods
que planeaba fraguar ataques terroristas en Miami y Washington para en respuesta invadir Cuba y derrocar a Fidel Castro. El llamado incidente del Golfo de Tonkin, que permitió a Lyndon B. Johnson escalar la guerra de Vietnam en el 64, o las mundialmente célebres armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el falso móvil de la guerra de Irak. Otra variante que se maneja es la de la extracción, entre comillas, eufemismo para designar una operación quirúrgica, o no tanto, por la que un adversario es removido, es decir, depuesto, secuestrado y llevado a los Estados Unidos o a alguna de sus instalaciones militares, pudiendo incluso cometer un asesinato extrajudicial in situ. Vale la pena recordar aquí el caso del antiguo aliado contrainsurgente y colaborador de la CIA, Manuel Noriega, en Panamá, llevado a los Estados Unidos y condenado por narcotráfico en 1989, o la captura, enjuiciamiento y ejecución expeditiva del propio Hussein en 2006, así como otros casos de ejecuciones mediadas por fuerzas rebeldes aliadas a Estados Unidos, como sucedió con el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo en el 61, o de Muammar al-Gaddafi en Libia en el 2011. Detrás de estas tácticas se encuentra el supuesto implícito de que capturar o aniquilar al liderazgo acabará con todo el movimiento, algo que al menos no sucedió en el golpe y secuestro de Chávez en abril del 2022. Como sea, cualquiera de estas estrategias o una combinación de todas ellas se valdría del apoyo militar y logístico del Comando Sur, que podría intentar establecer una cabeza de playa en territorio soberano venezolano, o incluso atacar o intentar controlar objetivos selectivos como las sedes de gobierno, instalaciones militares, la infraestructura eléctrica o las refinerías del país. En fin, nada nuevo, aunque sí combinado de maneras novedosas y sobre todo impredecibles. Para los memoriosos de la historia colonial estadounidense y muy a tono con lo que el antropólogo mexicano supo llamar el terrorismo de Estado global. Y bueno, estas son todas las implicaciones que les puedo comentar de lo que podría ser una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y todas las aristas que esto tiene o tendría, las condiciones que hay para ello, las condiciones que tiene en contra de Estados Unidos para lograrlo, y bueno, hay que recordarles lo que mencionábamos el día de ayer. Hubo un vuelo de un avión de alta tecnología, de esos de super ultra tecnología, más reciente, chino, que sobrevoló a las tropas o a las embarcaciones o a la marina de Estados Unidos establecida en el Caribe, enfrente de las costas de Venezuela, y pasó cual si fuera un ovni encima de los barcos de guerra de Estados Unidos, este avión militar de ultra tecnología chino, como para darles un pequeño aviso. Aquí estamos. Ahora, como les mencioné al principio de este artículo, pues hay que recordar que China, la principal fuente de su petróleo, proviene de Venezuela. ¿Estará dispuesto China a permitir que Estados Unidos se apropie del subsuelo venezolano, se apropie de las riquezas de petroleras de Venezuela? Porque lo que pasaría en una invasión, lo sabe muy bien China, lo sabe muy bien cualquier país del mundo, es que Estados Unidos lo que pretende es apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Si logra eso, esto va a ocurrir. Entonces la pregunta es, estratégicamente, geopolíticamente, China no puede permitir que le ganen, que le quiten, que le arrebaten la fuente de sus recursos petroleros a quien le está comprando el petróleo y se lo apropie Estados Unidos, por lo cual tendría condiciones sumamente desventajosas
si en lugar de que sea Venezuela independiente y soberana quien le vende el petróleo a China, sea precisamente Estados Unidos quien se lo apropie y lo quiera usar como moneda de cambio con China para, pues, obstaculizar el desarrollo de China, que ya lo tiene bastante. Eso es algo que estratégicamente China no podría permitir, ya no digamos que sea por solidaridad con Venezuela, por humanismo, por, no sé, por otro tipo de cuestiones, simple y llanamente por intereses económicos, por intereses geopolíticos de China. Yo pienso, mi manera de pensar, mi lógica, mi sentido común me dice que China no puede darse el lujo de permitir una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Me queda muy claro. Aparte de las limitantes que ya les mencioné en este artículo que tiene Estados Unidos para lograr una real y exitosa intervención militar en Venezuela. Se le dificulta mucho. Ya no cuenta con el apoyo del gobierno de Brasil, ya no cuenta con el apoyo del gobierno de Colombia, como lo tuvo, como lo mencioné yo hace un momento, cuando Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, o cuando Iván Duque o algún otro presidente de Colombia era simple y llanamente un servil aliado de Estados Unidos. Ya no. En el caso de Lula en Brasil, en el caso de Petro en Colombia, ya lo dejaron muy claro, no va a tener el apoyo de estos países Estados Unidos para invadir a su vecino Venezuela. Entonces se le dificulta mucho esta intervención militar a Estados Unidos, al menos de ese tipo de intervención militar. Bueno, ya veremos lo que pasa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No me han puesto el relojito, pero bueno, voy a aprovechar para saludar a algunos de los que han estado aquí. A ver para cuánto tiempo me da. Felipe Hernández, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Gracias a Claudio, gracias a Pili, gracias a Marcela Marín, gracias a JM García, gracias a Gerardovich, mi querido Gerardovich, mi querido José Miranda, Bradislav, fíjense, ahora estuvieron Bradislav y Gerardovich, me da mucho gusto saludarlos. JM García, gracias por estar aquí. Edgar Picado, Rigo Banu, Juan Torres, muchas gracias. Ernesto Solís, Aurelio Telles, mi querido amigo, saludos, gracias. Águila 2928, Dorado de Villa, Rodolfo Amaro, Lumc 51, gracias a todos ustedes. Fernando Carrillo, saludos. 578, Antonio Jesús Alcántara, gracias. Abraham Malas, gracias. Mi querido amigo Marco, muchísimas gracias. Mi querido User RUWO, gracias. User 3248, muchas gracias a Moisés Hernández, muchas gracias a José Miranda, claro que sí. Muchas gracias a Antonio Sotelo, desde luego, claro que sí, mi querido amigo. Vicente BG, gracias. El Padrino, Paz Pablo, gracias. User 2776, muchas gracias. Gracias a mi amigo Tenax Vite en la moderación. Gracias a Juan Francisco, muchísimas gracias, amigo. María Elvia Vázquez, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Lupita Flores, muchas gracias. ¿Quién más? Benedicto Beitia, muchísimas gracias. Nena de la Mora, gracias. ¿Quién más está por aquí? Don Le, gracias. María Suárez, gracias, muchas gracias. Elba, gracias. Fran Lebrón, muchas gracias. Franco Rodríguez, Margarita Medina, muchas gracias. Emilio, muchísimas gracias. ¿Quién más está por aquí que se conectó? Agradecemos a Pedro Ayala, muchas gracias. Colibrí Max, muchísimas gracias. Elías Pacheco, Cheque, gracias a ustedes dos. User 9395, gracias. Lucy León, muchas gracias. User 8686, gracias. Chaparro también, muchas gracias. Antonio Mauna, muchísimas gracias. ¿Quién más está por aquí? María de Los Ángeles, muchas gracias. Pilar Villar, gracias. Yola, Silvia Hernández, muchas gracias. Carlos Contreras, Guadalupe Magun, Del Rib, gracias. Asunción Diego, gracias. Tete, gracias. Carmen Babor, muchas gracias también. ¿Quién más? Francisco Hernández, gracias. El Gato Negro, muchísimas gracias, Gato Negro, saludos, gracias. Rafael Sandoval, mi tocayo, gracias, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Ya saludamos a Antonio. Zoila, mi querida Zoila, gracias, muchas gracias. José Miranda, ya lo saludé. José Ro, gracias.
Bueno, pues ya está, mis queridos amigos. A ver, ¿quién más me quedó al final? ¿Quién más me quedó al final? Gracias aquí a todos ustedes, gracias. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Creo que ya saludamos a todos. Nos da mucho gusto agradecerles a todos. Ricardo Nader, gracias. Saludos, Ricardo Nader, no te había saludado. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, buenas noches, mi querido amigo Marco. Nos vemos mañana, claro que sí. Nos vemos mañana. Laura Patricia, muchas gracias. Laura Patricia Mese, ¿quién sabe? ¿Será mi pariente? No lo sé. Saludos. Si es mi pariente, mi prima, pues espero, muchísimas gracias y bienvenida. Amigos, si no lo han hecho, a quienes están aquí, por ejemplo, los nuevos, Laura Patricia, Ricardo Nader y a todos los demás que saludé, Rafael Galloso, gracias. A los que no lo hayan hecho, les recuerdo antes de despedirme que pues tenemos nuestro canal de YouTube, somos la 4T Noticias, vayan allá, suscríbanse, no olviden suscribirse en YouTube, apóyenos con eso. Y se los agradecemos mucho de antemano que lo hagan, vayan allá están los videos de días anteriores, véanlos, denles like si gustan, si les gustan, bueno, compártanlos por supuesto, y sobre todas las cosas, suscríbanse allá en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Nelson J. Agrastres, DSH, pues muchísimas gracias, amigos, no me queda más que despedirme. Nos vemos el día de mañana. Les recuerdo que mañana, después del en vivo de 6:30 a 7:30, el en vivo de Somos la 4T Noticias, tenemos el en vivo de rock a las 7:30, de 7:30 a 8:30 tenemos el en vivo de rock. Vamos a continuar con el rock mexicano, vamos a hacer la segunda parte con otras bandas de rock mexicano, así que si les gusta el rock, si les gusta la música, pues quédense después del programa, de este programa de 6:30 a 7:30, quédense el programa de 7:30 de rock, de 7:30 a 8:30. Acompáñenos mañana en ambos en vivos. Recuerden, los en vivos de rock son miércoles 7:30 de la noche y los en vivo de Somos la 4T Noticias son de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde. Así que nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí y bueno, pues descansen, pásenla bonito y mañana nos vemos a las 6:30. No se pierdan. Bye. Hasta luego. Cuídense mucho.